El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos, junto a la periodista Antonella Esteves. Dirección Patricio López. Edición Diana Porras. Producción Tania González. Muy buenos días de día viernes. Mira, la Tania ya está en llamas porque es viernes. Esa es la actitud. Y también porque tenemos dos conversaciones de lujo. En un ratito va a estar acá en nuestro estudio el actor Karim Lela, quien junto a Paola Volpato protagonizan Crime Video, un texto de Marco Antonio de la Parra, dirigido por Francisco Krebs y que está hasta el 30 de julio en el Teatro Finisterra, con funciones de jueves a domingo, y vamos a estar, yo la fui a ver el viernes pasado, así que vamos a estar comentando con Karim Lela respecto a esta obra de teatro que le hace un guiño paródico a las series policiales y a todos los lugares comunes que éstas frecuentan. Y antes de eso, vamos a hacer contacto con México. Vamos a hablar con un regalón de la casa, hay que decirlo. Somos súper fan de Alejandro Zambra. Estoy muy feliz de hablar con Alejandro Zambra. Tengo muchas preguntas para Alejandro Zambra a propósito de su más reciente libro, Literatura Infantil, que estoy mostrando acá a quienes nos están mirando por YouTube y por radio.uchile.cl. Libro precioso y muy valiente respecto a todas las preguntas y todas las inquietudes que aparecen con la paternidad, pero también toda la alegría y todo el juego posible. De verdad es un libro bellísimo que vamos a estar conversando con su autor, Alejandro Zambra, en unos minutos. Aprovechamos de saludar a toda la gente que nos escucha a través de radio.uchile.cl, a través del 102.5, y partimos con Fito Páez y esto que se llama Mariposa Tecnicolor.
El nacimiento de un hijo anuncia un amplio futuro del que no seremos totalmente parte. Julio Ramón Ribeiro lo resumió muy bien. El diente que le sale es el que perdemos, el sentimiento que aumenta, el que nos empequeñecemos, las luces que adquiere, las que nosotros se extinguen, lo que aprende, lo que olvidamos, y el año que suma, el año que se nos sustrae. Es un pensamiento hermoso cuyo sesgo turbulento, sin embargo, ha desquiciado a millones de hombres. Pienso en padres de otras generaciones, aunque es absurdo suponer que las cosas han cambiado. He conocido a hombres que ejercen la paternidad con lucidez, humor y humildad, pero también he visto amigos queridos que parecían tener el corazón bien puesto, alejarse de sus hijos para entregarse a la recuperación desesperada y caricaturesca de su juventud. Y también abundan quienes enfrentan la pulsión de la muerte agobiando a los niños a punta de misiones y decálogos con la explícita o velada intención de prolongar a costa de ellos sus sueños interrumpidos. Esta es una de las muchas bellas reflexiones desde lo literario, desde lo personal, desde lo testimonial de esta preciosura de libro que se llama Literatura Infantil de Alejandro Zambra, a quien tenemos conectado desde México a nuestro Zoom. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias por invitarme y por lo que dices sobre ese libro que quiero tanto. Es un libro muy bello. Nosotros, ¿te acuerdas, Alejandro, que en pandemia hicimos un cuestión de gusto y que pueden buscar, está ahí en YouTube, y hablamos de estos tránsitos, ¿no? Y de cómo si uno lee Bonsai, en este momento tú recién habías editado Poeta Chileno, uno puede ver tus propios quehaceres, tus propias inquietudes y cómo te vas moviendo, y este es un libro full paternidad, algo que está en Poeta Chileno sin duda, ¿no? Pero que aquí es de manera súper, ultra evidente y sin mucha... sin muchas... sin un ejercicio de ocultamiento, diríamos, que sí puede estar en la novela, ¿no? Porque aquí hay la segunda parte son cuentos o relatos, pero la primera parte son directamente tus reflexiones. Cuéntanos respecto a esa estructura y por qué quisiste armar esta literatura infantil desde ese lugar. Sí, bueno, yo he tenido la suerte de que escribir para mí existiera desde más o menos un comienzo, ¿no? O sea, que la literatura o la preliteratura, ¿no? Y estoy medio tratando de descifrar eso, ¿no? Porque yo no llegué a la literatura por la biblioteca, por la puerta, ¿no? Y creo que en eso hay una experiencia más colectiva. Somos muchos los que entramos por la ventana a la literatura, ¿no? Como una banda que te gusta, una banda rara, ¿no? Que te gustó y que empezaste a seguir y de pronto conociste a otra gente que le gustaba esa banda rara y ahí se empezó a generar comunidad, ¿no? O sea, mi experiencia es más casual, tenía esta abuela materna que nos incitaba a todos sus nietos a escribir, pero ella misma nunca la vi leyendo una novela, digamos, ¿no? O sea, tenía un rollo con la escritura que estaba vinculado a la música, al humor, a las historias que ella misma nos contaba sobre el terremoto de Chillán del 39. Era un personaje que iba muy rápidamente de la risa al llanto, y claro, la persona más divertida que yo conocía. Entonces, gracias a ella, todos escribimos. Y entonces escribir para mí siempre ha estado en mi vida como un hábito y como un juego. Ha sido muy natural. Cuando nació mi hijo, por supuesto, iba a escribir sobre eso. O sea, no tenía ninguna duda que ante una experiencia como esa, la iba a enfrentar con ese placer de explayar, de formular una experiencia y claro, incluso interrumpí todo lo que estaba haciendo para que esas dos experiencias no rivalizaran, ¿no? O sea, Ujú. que la paternidad y la escritura no rivalizaran en lo absoluto. Estaba escribiendo Poeta chileno, interrumpí la novela. Yo creo que se coló también mucho de lo que estaba sucediendo en Poeta chileno, incluso en pasajes concretos. Y bueno, es una experiencia que luego me pareció que tenía sentido publicar, ¿no? O sea, a mí siempre me gusta mucho, me gusta separar escribir de publicar, ¿no? O sea, quiero que escribir nunca esté vinculado al obligatorio, que siempre tenga una dosis de balbuceo, de búsqueda independizada de pragmatismo, ¿no? O sea, que sea algo libre realmente. Y de pronto ya empieza a tener sentido porque empieza también a engranarse con discusiones, con conversaciones con amigos,
y empieza uno a darse cuenta que tiene sentido compartirlo, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, al compartir la paternidad o la experiencia de la paternidad, tú también estás compartiendo tu propia vulnerabilidad. Según me han dicho quienes son padres y sobre todo madres, que con quienes he conversado más al respecto, una de las primeras certidumbres que sucede al ser padre o madre es la conciencia de la propia fragilidad, vulnerabilidad y mortalidad. O sea, es como tú, una amiga me dijo, Claro. ahora no me puedo morir. Así Sí. de simple. Y cuando tú decides escribir sobre esto y mostrarlo, especialmente en la primera parte del libro, que están contados por los días de vida de tu hijo, esto más bien pensamientos, ¿ciertos? Es muy transparente. Entonces, preguntar también por ese ejercicio, ¿no? Porque, insisto, los escritores y escritoras pueden ocultar su experiencia en la ficción, pero acá tú estás hablando desde primera persona, Alejandro Zambra, ¿cierto? Entonces, cuéntanos respecto a escoger publicar eso. Sí, yo creo que la escritura para mí siempre ha sido bastante sin filtro, digamos. O sea, nunca ha estado tan filtrada. Luego, como te decía, uno toma decisiones, ¿no? De qué mostrar, qué no. Eh, Cuando te preguntan, incluso en talleres, bueno, hablo de esto, no hablo de esto, mi respuesta siempre es habla, ¿no? O Ujú, sea, luego ya ves, bueno, sí. Y en este caso, creo que esa fragilidad, como tú dices, es constitutiva de la experiencia. Y por lo mismo es natural a veces omitirla, ¿no? Porque quizás está implícita. Digo, en la foto del padre, de la madre feliz mirando a su hijo, hay mucho temor también, ¿no? El primer temor muy sencillo es que al tomar a tu hijo, has pasado por una sensación de fragilidad abrumadora eh, en el plano de lo físico, ¿no? O sea, sientes que se te puede caer, ¿no? ujú. Entonces, esa sonrisa coexiste con la sensación de que se te puede Con caer el terror. y todo se puede venir abajo. Entonces, no necesitamos películas de terror, ¿no? O Ujú. sea, te dicen, bueno, puede dejar de respirar tu hijo. La enfermera te dice, bueno, ten cuidado que puede dejar de respirar. Asegúrese de que su hijo respire, ¿no? O sea, ya esa sola, pues además no hay manera de asegurarse de que tu hijo respire, ¿no? Bueno, de hecho, el libro parte así, ¿no? De cómo tú aguantas la respiración para saber si está respirando o no. Ahora, Claro, ese mismo que tú dices, bueno, ya no me puedo morir. Creo que es una reflexión que todos hacemos, ¿no? ujú, ujú. Y lo que cambia, por supuesto, está en muchos niveles, pero cambia tu idea de la muerte. Sí, Eso es lo primero que cambia, ¿no? claro, y esa experiencia que es ajena a quienes no tenemos hijos nos permite entrar. A mí lo que me entusiasma de la literatura, del cine, es esta posibilidad de ser ventana y espejo. Yo siempre lo digo en mis talleres, ¿no? Una buena obra puede abrirte la experiencia a un mundo desconocido para ti, como en este caso la maternidad y la paternidad, o puede espejearte respecto a cosas que son comunes a lo humano en esa experiencia que es ajena. Y yo siento que eso pasa mucho en tu trabajo y especialmente en esta literatura infantil porque usas variados recursos, uno podría decir. Está esta primera parte que son como pensamientos, testimoniales, reflexiones, un poco como que uno además siente como tu ansiedad va cambiando. No es que se desaparezca, sino va cambiando a lo largo de Claro, esas páginas. Luego está esta parte que está como que tienen títulos, que son relatos armados en torno a un tema específico. Y después esta tercera parte que yo ya podríamos decir que tienen más estructura como de cuento en donde hay personajes ficcionados, pero que tienen también en común la idea de la relación padre-hijo. Y sobre todo, Alejandro, y tú y yo lo hemos conversado antes, la pregunta sobre la masculinidad. sí. Porque es muy difícil ser hombre en esta época, sin duda. Y me imagino que enfrentado a la paternidad, esas preguntas y esas dificultades se exacerban. Y aquí tú reflexionas mucho respecto a eso. Claro, yo no sé si es difícil o fácil, ¿no? O sea, en realidad, igual estamos en un pequeño rincón, en un pequeño sector que existe en cada país, en cada comunidad, en cada ciudad, eh, en que estas cosas se discuten, ¿no? O sea, en que alguien decide ser o no ser padre, ser o no ser madre, en que tenemos discusiones
muy interesante, a veces violenta, a veces muy lúcida. Luego salen los resultados de las elecciones y nos damos cuenta que ese sector es muy pequeño, ¿no? Y que muchas discusiones que creemos haber sostenido en realidad todavía están Ujú, pendientes ujú. y que tiene sentido poner en escena ese espacio y tratar de habitar esa frontera también, ¿no? O sea, de llegar un poquito más allá. O sea, a mí me gustaría también que este libro lo leyera gente que naturalmente o no lee o no le interesa la literatura o dejó de creer en la literatura o llega un poco por error, ¿no? Porque mira, este es un libro sobre paternidad y tú vas a ser papá. O sea, eso siempre me ha interesado mucho porque es mi mundo, ¿no? Ujú. De ahí soy yo, no. Y yo me he acercado a un espacio que me gusta mucho, una comunidad que me gusta mucho, pero estoy muy consciente que doy dos pasos y estoy fuera de ella, ¿no? Ujú. Entonces, sí me gusta hacer esa precisión. Por ejemplo, yo, padre tardío, fui papá a los 42 años, tuve muchísimo tiempo para pensar la paternidad. Ujú. Entonces, por una parte, claro, hago el chiste ahí, crecimos escuchando Billie Jean, bailando Billie Sí, Jean, y teníamos la ventaja incluso de no saber inglés, ¿no? Entonces, crecimos bailando una canción sobre la paternidad irresponsable. claro. Y luego, así como las mujeres crecieron agobiadas por la maternidad, con esta equivalencia entre ser madre y ser mujer, nosotros crecimos liberados de la paternidad, o sea, nos enseñaban a ser hombres, pero no a ser padres, ¿no? Parecía que no tenía que aprender nadie a ser padre, porque ser padre en el fondo era un señor que eh, salía muy temprano en la mañana, llegaba en la noche, y de pronto estaba el fin de semana. A veces esa presencia significaba algo, ¿no? Algo bueno, algo malo, se volvió de pronto algo más visible, más presente en la medida en que se pronunciaba su autoridad, Mm. ¿no? Eh, pero claro, eso luego, toda la reflexión real sobre la paternidad sucedió más bien viendo a los amigos, experimentando la paternidad de otras maneras, Claro, como la padrastría. pero en ese Bueno, caso, tú eres parte de esa generación de hombres que se están haciendo esa pregunta y que además están disfrutando de la paternidad. Hay claro, una cosa, yo lo paso chancho, se lo leía recién a la Tania, que tú pones al final del libro, ¿no? Y que tú le dices a tu hijo, ni siquiera estoy seguro de querer que leas este libro. No es necesario, por supuesto. Existe gracias a ti y eres tú su principal destinatario, pero lo escribí sobre todo para compasar con mis amigos los misterios de la felicidad. Y ¿sabéis qué? Me parece que es un libro tan celebratorio, literatura infantil, pensando en un país de guachos, históricamente, en donde hemos pasado del padre decimonónico, que es pura autoridad, ¿cierto?, a los padres ausentes que les tocó a mi generación, que como tú decías era este señor que salía muy temprano, que incluso si se quedaba, que sabemos que Claro, no era necesariamente la mayoría de los casos, la persona que educaba y que estaba y que tomaba las decisiones sobre los hijos en general era la mamá, y el papá era como este claro. referente, ¿no? Así como, espérate que llegue tu padre. Y luego está tu generación, que no solamente entiende que corresponde quedarse y criar, sino además que puede ser tremendamente placentero. Y yo creo que en eso tu libro es bien volador de la cabeza, y bien iconoclasta. Es que sabes que, bueno, confluyen muchas cosas que han sucedido y que de pronto no las hemos registrado tanto, ¿no? Una es que ese padre que llegaba tarde, bueno, alguna vez tuve esta discusión, ¿no? Algún amigo dijo, bueno, ustedes que se quejan de los padres presentes, ¿no? O sea, se quejaba de quienes cuestionaban al padre presente, ¿no? O sea, porque claro, estaba el padre presente y el padre ausente, entonces la mayoría que sentía un padre ausente o que tenía un padre ausente pensaba que era una estupidez quejarse un padre presente, Ujú. ¿no? Y se le pedía solo eso, ¿no? Que Claro, tu papá estuviera está en la presente. casa. Existe. Claro, esa era, pero éramos todos muy de la mamá. Ujú. Sí. O sea, incluso el acercamiento a la literatura, ¿no? O sea, la literatura el lenguaje era femenino. El lenguaje era la sobremesa, era la once. Ujú. Eran esas horas, esas 2, 3 horas en que se liberaban las reglas
y la once se transformaba en once comida, y de pronto había guerra de migas de pan. Ese espacio era completamente femenino y uno estaba ahí como niño medio decolado. Y era puro placer y había esplendor verbal, un esplendor verbal totalmente ausente en la dictadura, Ujú. ¿no? Entonces, yo creo que es muy común en la experiencia de quienes escribimos ese vínculo, ¿no? Con lo materno. La lengua materna era realmente la lengua de la mamá, digamos, coincidía con la lengua de la mamá. Ujú. Pero bueno, hay mil cosas, como por ejemplo que esos mismos padres sí cambiaron un poco, porque expresaron su infelicidad, ¿no? Esos padres cuando llegaron a los 60 años, a los 65 años, chucha, cacharon que la jubilación no les servía para nada, que Ujú. obedecer las normas no les había servido para nada y que tenían que taxear, Y que se ¿no? habían perdido de algo también. Yo creo Claro, que... claro, y que tenían que seguir trabajando. Ujú. Y sus hijos vieron esa infelicidad y al final sus nietos vieron esa infelicidad. O sea, eh, mucha rebeldía juvenil ahora yo creo que tiene el ejemplo del abuelo, ¿no? Porque el Ujú. vínculo entre nietos y abuelos suele ser un vínculo mucho más armónico. Entonces ellos han visto a estos abuelos infelices. Y dicen, bueno, en realidad yo no quiero que me pase lo mismo que mi abuelo, pero yo quiero a mi abuelo. Entonces la lucha generacional no es tan cerrada, no es tan eh, padres contra hijos, ¿no? Es más compleja que eso, es más abigarrada, ¿no? O sea, Y- como este nieto dice, bueno, yo no quiero que me pase lo mismo que mi abuelo, pero yo amo a mi abuelo. claro, A mí me duele lo que le pasó a mi abuelo. Entonces por eso lucho por la jubilación. sí. No porque esté pensando en que voy a jubilar, ¿no? Entonces por ahí va una hebra, o sea, hemos visto a esos padres fracasar y ser capaces de expresar el fracaso, porque nuestra idea de los padres, este padre ausente o semipresente, era la figura monolítica que calzaba con la del dictador, ¿no? Claro. Pero luego esos mismos padres expresaron sus dudas y lloraron. Vimos a nuestros padres llorar, ya no Mm. solo porque había perdido Colo-Colo, ¿no? De pronto ya los vimos llorar, y ya vimos que eran frágiles y nos atrevimos a ser frágiles justo a tiempo, creo yo. Claro. Sí, además yo estaba pensando que esa como lucha intergeneracional coincide en nuestra generación, ¿no? Con la lucha también del feminismo. Y por supuesto hay muchos feminismos, es muy plural, hay muy diverso. Yo soy de la escuela de que los hombres no solamente son aliados, no deberían ser solamente aliados, sino también ellos deberían ir por una lucha feminista en la lógica de que uno de los mandatos, ¿cierto?, que es proveer y cuidar y ser fuerte, ¿cierto?, y ser resolutivo y ser activo, ha distanciado a los hombres de su propia experiencia de paternidad. Y un poco acá en literatura infantil tú abrazas, ¿cierto? Esa idea de que está bueno compartir la crianza, ¿no? Que está bueno quedarse en la casa, que está bueno ser la persona que se levanta temprano. O sea, que tú dices, la primera persona que ve a mi hijo en la mañana es a mí, no a tu compañera, ¿no? Entonces, creo que también hay una reivindicación como de esa experiencia que en términos patriarcales, pero también productivos, se les ha quitado a los hombres, que es la experiencia del cariño delicioso que puede tener el acompañar el crecimiento de un hijo o de una hija. Claro, es que también es la reivindicación del placer y de la expresión del placer, porque yo creo que hay muchas experiencias que no se contaron por pudor, ¿no? O Mm, sea, no es que yo creo que experimentamos decididamente de otra forma la paternidad, pero también hurgando, eh, hay un discurso dominante que colmó la representación de la ujú. paternidad, porque finalmente la representación de la paternidad es súper escasa Sí, sí, en sí. la literatura, o sea, es muy, muy escasa. Alguien podrá decir, mira, están saliendo libros como el mío u otros, ¿no? Me encanta eso, pero la verdad es súper escasa, así como dicen, no, hay un montón de libros sobre la maternidad y son críticos. La verdad es que eso ha pasado en los últimos 10 años, Bueno, yo ¿no? hice el ejercicio en mi Instagram para el Día de la Madre
Sí. Y voy a ir a eso, ¿no? Y puse varios libros que para mí habían sido muy luminosos y iluminadores respecto a la maternidad. Hice lo mismo para el Día del Padre, había menos, pero ya que estamos voy a aprovechar de nombrarlos, ¿no? El último de Sacheri, El funcionamiento del mundo, el funcionamiento, se me falta el adjetivo, total del mundo creo que se llama. No sé si has leído a Vladimir Rivera, que es de terror el libro, pero es de terror desde la paternidad. Entonces imagínate, con Soy un pájaro ahora, está Hombres frágiles de Patricio Tapia, que me parece que son libros como que están haciéndose cargo. Todos esos libros de las dudas, del, oye, ¿y si no sé? Que Claro. me parece que es muy potente y también me parece que es muy potente para otros hombres decir, oh, mira, se puede sentir esto, también es válido. Y son libros muy recientes, ¿no? O sea, yo, Sí. por ejemplo, el único libro que encontré recientemente más clásico de Hawthorne, que se llama 20 días de Julián y Conejito, que el año pasado se reeditó, es una rareza total, Sí. ¿no? O sea, Mm, Hawthorne dice, bueno, mi esposa se va con las niñas, yo me quedo con Julián, un niño de 5 años, y durante 20 días lo observa, lo cuida, es un padre bien adelantado a su época, porque claro. no cree en los castigos físicos, y en esa época todos los niños le aforraban. Era parte de la crianza, ¿no? Este padre no lo hace, observa, se abruma, valora el trabajo de su mujer, sí está en una posición medio deportiva al respecto, ¿no? Claro, claro. Son Pero es vacaciones. muy impresionante que sea uno de los pocos testimonios sobre algo equivalente a lo que podría hoy día ser, ojalá, normal. Pero claro, yo pienso que hay una parte que está omitida también de la historia, pues, o sea, que no se contó, que por pudor y también porque existe así como no sé, de pronto en el cine se decidió que la gente cuando habla por teléfono no se despide, ¿no? O sea, se Ujú. decidió eso y ya lo normal es que nadie se despida. Y en la realidad la gente se sigue despidiendo, Ahora, pero en yo las creo, películas no. Hay como una convención que tiene que ver con la expresión de sentimientos en sí, la po, literatura que ya no se condice con la pero de realidad. los hombres. O sea, De los hombres, claro, hay claro, como ¿no? un Y de los esto. hombres heterosexuales, porque yo creo que a nosotros nos enseñó a expresar sentimientos Manuel Puig, Pedro Lemebel, o sea, escritores gay. Sí, sí, O sea, que entró en la construcción heterosexual lo homosexual, o sea, la sí. representación de una masculinidad vasta, abigarrada, compleja, verdadera, digamos, ¿no? Diversa. Ahora, Sí, conversamos con Alejandro Zambra a propósito de literatura infantil, pero como ven, siempre tenemos muchísimas cosas que conversar. Y Alejandro, antes que se me vaya el tiempo, tengo una última pregunta, porque a mí me pasa que yo no conozco a Silvestre, que es tu hijo. Pero he leído mucho sobre Silvestre. sí. Entonces, yo creo que no sé si hay un niño más literario en la literatura, porque, bueno, quien no sepa, no tiene por qué saber, Alejandro Zambra, la mamá de Silvestre es Yamina Barrera, que es una gran, gran escritora mexicana, que escribió un libro precioso que se llama Lina Nigra, que yo se lo he regalado a todas mis amigas que están embarazadas, así como, tienes que leer esto, todo esto está bien. Pero además la última vez que tú y yo conversamos fue por un libro álbum que escribiste, ¿cierto? Mi opinión sobre Mi las opinión sobre ardillas. las ardillas, que es un libro precioso, se lo regalé a mi hijado, enloqueció, con mi opinión sobre las ardillas. Entonces, también pienso en eso, ¿no? Es un poco, es como yo leí ese pedacito donde tú dices que no sabes si Silvestre va a leer literatura infantil, pero me resulta súper curioso que si uno lee Línea Negra, está todo el proceso de embarazo de Yasmina, ¿cierto? Y el puerperio también, y todo ese proceso, y después uno lee literatura infantil, que es como que tú tomas ahí. Así como el niño ya está afuera, entonces yo puedo... Y te acompañan desde ahí. ¿Qué te parece eso de que Silvestre sea un sujeto literario? Sí, bueno, ahí, ¿qué le parecerá a él en el futuro? Pero por ahora él está muy eh, implicado en estos procesos, ¿no? O sea, una casa muy literaria, lo que yo creo que tiene sentido porque eh, finalmente eh, el, el espacio lo intervinimos, o sea, en el fondo los escritores trabajamos en la casa, ¿no? Ujú. Entonces creo que tiene que haber ahí una armonía, eh, una comunión, una comunidad. Igual estos son libros paralelos. De pronto dice que prefiere que escribamos libros para niños. Pues Jamina también escribió un libro sobre
los nombres de los animales, que a Silvestre le gusta mucho. Entonces, vamos. si nos dice, bueno, ya, pero escriban libros para niños, libros Mira, no con dibujos, no con... alcanzamos a entrar porque de hecho me ultrapasé en esta entrevista. Tania me está mirando con cara de ya para. No alcanzamos a hablar de tu concepto de literatura infantil, de todas las odas que le hace aquí a la gente increíble que escribe libros para niños. Solo voy a decir que la portada está hecha además por Liniers, que es un autor que admiramos muchísimo. Alejandro Zambra desde México, qué placer conversar contigo. Te mando un abrazo. Bueno, ya la seguimos en otra oportunidad. La seguimos, Muchas por favor. gracias Cuando por la vengas a Chile, ahí nos conversación. abrazamos. Que estés muy bien. Ya pues. Nosotros vamos rápido a la pausa y ya regresamos. Continuamos haciendo nuestro semáforo de día viernes y ahora le damos la bienvenida al actor Karim Lela, quien coprotagoniza junto a Paola Volpato la obra Crime Video, que está en el Teatro Finisterre, con funciones hasta el 30 de julio, de jueves a sábado a las 20:30 horas y los domingos a las 19. Así que hoy día tiene función. Karim, ¿cómo estás? Hoy día muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre muy contento de poder comentar sobre lo que estamos haciendo los actores en este tipo de medios que difunden la cultura. Bueno, hay que decir que Crime Video es una obra que juega, es una obra teatral, pero que juega con el formato televisivo y con todos estos referentes que hemos estado viendo hace un montón de rato, porque uno de los referentes que no es tan evidente, pero yo siento que está ahí, ¿cierto? Es súper noventero. Twin Peaks. Twin Peaks, o sea, es como... Me pasó lo mismo cuando yo la leí. Claro, pero Sí. que... Bueno, Fargo es lo más evidente Es por la lo más manera en que cercano. la manera en que ustedes estaban vestidos, pero también todas estas series policiales nórdicas, ¿cierto? Así como básicamente nos instalas en la idea de un par de detectives que están investigando un femicidio. Sí, una muerte de una mujer que no vemos que es Nancy, que no está presente, que está muerta y le estamos investigando, y que también tiene como claro algunos guiños a Laura Palmer. Claro. La obra entera es un refrito, digo yo, de clichés de las series, que además en la pandemia nos llenamos de series y era como lo que uno podía hacer, entre muchas otras cosas, pero yo creo que se consumió mucha serie, y Marco Antonio dice que él estuvo también ahí como medio convaleciente y que vio miles de series y se daba cuenta que de pronto eran muy similares los finales, que el lugar del crimen era igual al de la otra serie, se iban repitiendo, y junta esto en este dispositivo, que además es muy visualmente muy interesante, como Pablo Lafuente lleva el bosque al escenario del teatro, porque como tú bien dices, son dos planos. Es una obra de teatro, pero en realidad es la grabación de una serie, por lo tanto son actores actuando, otros actores dentro de lo que es Crime Video. Claro, entonces estamos
uno parte y, claro, uno parte con ustedes En escena. en escena y en algún momento hay un corte que es súper sorpresivo y uno dice, ¿qué pasó? y entra gente, ¿cierto? Que son como el crew, son el equipo, ¿cierto? El equipo técnico, el asistente de dirección, está el sonidista, El la director. continuista, el director. Con todos los clichés, además de un equipo de filmación. Un gran trabajo hicieron los caros, fueron a ver ahí cómo se graban los canales, para ver cómo es el ambiente, el griterío, el caos que hay tras la grabación, porque uno ve el resultado, pero detrás de eso hay un caos de gente que está detrás de la cámara. Y claro, y ahí se hace el primer quiebre y la gente entiende que lo que está viendo es otra cosa, que no es una obra tradicional, sino que hay una grabación que además tiene un tono internacional, que también descoloca un poco al público cuando partimos. La obra toda está tratada de hablar en neutro, Claro. de hablar en neutro. O más bien como con estos tonos que escuchamos de las doblajes. De los doblajes, claro, que es el español neutro, Claro. que eso como para actuar. Y que es bien complejo de hacerlo, debo decirlo, porque los actores doblajistas de este país, que hay muchos, hacen un tremendo trabajo porque dar en la voz, hay que actuar con la voz, todo. No tienes otro espacio más que una cabina como esta, más pequeña, donde tú tienes que reflejar lo que la actriz en otro idioma, pero que con el texto y con el lip sync, tiene que calzar. Entonces es muy difícil. Y darle verdad a eso en el escenario se nos volvió un trabajo bien pesado. Claro, porque ahí hay un juego para quien está viendo que es como ustedes están haciendo una sátira de todos estos lugares comunes que están en el mundo de las series, pero al mismo tiempo están contando una historia. Estamos contando una historia que tiene muchas cosas terribles, mucho de realidad también, mucho de ironía, y tiene que ser verdadero. O sea, finalmente el público se ríe, pero de lo que estamos diciendo, más de cómo lo estamos diciendo. El fondo del texto de Marco Antonio es muy agudo, entonces es muy interesante y lo que la gente nos comenta, estaba recién leyendo la crítica que apareció recién de Marieta Santi, muy buena, que apuntan a eso, o sea que es un texto que es muy sagaz, está muy bien escrito, muy contemporáneo, te lleva a la reflexión de lo que es la justicia, la impunidad, la inmunidad, lo que estamos viviendo en el mundo actual. Bueno, estamos hablando de Crime Video con su coprotagonista, Karim Lela, obra escrita por Marco Antonio de la Parra, y eso ya es una marca, uno podría decir, ¿no? Pero este es Marco Antonio de la Parra pasado por la televisión y también yo creo por la influencia de la Ana Josefa Silva, que es una gran crítica de cine y series, ¿cierto? Sí. Que además la pareja de Marco Antonio hace muchísimos años. Entonces, claro, la Ana Josefa tiene que comentar series constantemente, así que me imagino lo que debe ser esa casa de consumo audiovisual. Sí, qué interesante. Entonces, preguntar también por eso, porque uno piensa en el Marco Antonio de la Parra, de grandes obras, ¿cierto? De los 80, de los 90, pero esto es sí, pero no, es otra cosa. Es sí, pero no, pero tiene su esencia. Tiene mucho del absurdo. Está muy, muy presente en todo el texto, esta escritura. Tiene muchas situaciones muy absurdas, que son como parte de su sello, pero como tú bien dices, tiene una reversión, una remirada y tiene un lenguaje un poquitito más cinematográfico. Claro. Sí, y claro. Pancho, creo que Francisco Krebs, el director, con Marco Antonio hacen una muy buena dupla, porque además estuvieron desde el origen de la idea y Marco Antonio le mandaba algunas versiones a Francisco y la iban ahí como rearmando, Pancho le sugería algunas cosas, primero nos parece que la concepción no era que esto era una grabación de una serie, y eso se fue como agregando en el transcurso de las distintas versiones que se fueron escribiendo. Ahora, al ver el público en teatro la puesta en escena de la grabación de una serie, y en este escenario particular, que es un escenario redondo, además que se mueve, que claro, que además genera la idea de como una estepa invernal, ¿cierto? Y ustedes refieren a los lugares, ¿cierto? A la cabaña, el aserradero, ¿cierto? Al pueblo. Muy común en todas las series criminales hay una cabaña del aserradero. Claro, pueblo chico, infierno grande, básicamente sí. Ese es el referente. Pero ahí aparecen dos cosas a las que yo quiero que nos dediquemos un poco, Karim, que una tiene que ver con la relación entre ustedes. La relación como actores y la relación como personajes que construyes con Paola Volpato. Cuéntanos un poquito cómo fueron desarrollando eso. Ya, primero no habíamos trabajado nunca con la Pau. O sea, nos conocíamos de pasillo, como actor, actriz. Yo había trabajado con su marido, pero hace muchos años atrás. Y hicimos muy buenas migas, que creo que es fundamental para un proceso creativo como este, que fue bien rápido, ensayamos 2 meses, un trabajo de investigación.
Y a partir de eso creamos estos personajes que de alguna manera tienen algunos arquetipos, hay algunas cosas bien marcadas también por parte de la dirección. Y creamos estos roles, pero además creamos otros roles que son los actores que actúan la serie. Que es el actor que actúa, que yo me llamo Juan Carlos y ella se llama Mabel. Pero eso no lo sabemos nosotros. Sí, los que están adelante pueden escuchar, porque nosotros dialogamos cuando se hacen los cortes, tenemos unos diálogos. Yo no estaba tan cerca, no Claro, escuché. pero el director dice, Juan Carlos, bien, más intensidad. Cuando yo grito, bien ahí, Juan Carlos, terminamos, para que se entienda que... Pero claro, hay que estar muy atentos para darse cuenta que eso nos lleva a la realidad de esos dos actores que interpretan la serie. Entonces... Claro, porque no es Karim y Paola, claro, es Juan Carlos y Mabel. Que también son otros arquetipos de actores de series o de teatro, en que ella es la actriz ya consagrada, diva, que es diva total, que todos los maquilladores la siguen, la niña la va a secar, le llevan agua, y yo soy el tipo que viene recién entrando a la televisión, que es su primera serie y que nadie del equipo lo pesca. La actriz apenas lo saluda, están llenos de ironía, nadie se acerca, casi que lo dejan abandonado, se equivoca, entonces comete muchos errores, y esas torpezas y esas cosas las fuimos creando en el transitar de los ensayos, y para diferenciar en el fondo que cuando hacíamos los cortes no era la Paola y yo los que quedábamos en el escenario, sino que habían algunas cosas que por corporalidad se tienen que entender de allá de los que están al final de la sala, porque hay diálogos que no se alcanzan a escuchar porque estamos bajo el set y son como algunas aproximaciones de lo que está pasando, pero muy pequeñas y a muy bajo volumen para romper. Queríamos hacerlo con micrófono, pero no funcionaba bien en la sala. No, y pero se además rompe. es interesante porque eso es lo que se mantiene, diríamos, ¿no? Y lo que... En términos, esos son los personajes estables, Exacto. Juan Carlos y Mabel. Exacto. Pero los personajes que están protagonizando la serie son unas cebollas, como buena serie de policial, ¿no? Que parten en un lugar y uno sabe ciertas cosas respecto a ellos y que después uno va diciendo, chupalla. Van develando, claro, profundidad, historias personales. No podemos adelantar mucho, pero claro, ella es una sargento que tiene un grado superior a mí. Que tiene conflictos con su ex marido, que es el capitán, o sea, es su superior. Tiene un conflicto con las hijas. La clásica policía ruda que se casó con el jefe. Exacto, Policíaco también. y con un carácter muy fuerte. Y yo vengo trasladado de otro pueblo por algo que no sabemos qué es, pero que genera mucha curiosidad. Y es un personaje muy raro, vive solo, no se sabe bien qué hace los domingos por la tarde. Entonces ahí es donde entra el misterio. Es raro para el pueblo. Es raro para un pueblo chico en el que todos se conocen y que a él no lo conocen porque en realidad no se ha demostrado y no conocemos mucho de él. Sí tenemos muchas dudas porque sabemos que algo le pasó en otra destinación de la que venía. Claro, pero además aparece inicialmente como muy inocentón, uno diría, ¿no? Claro. Como muy correcto, como alguien que quiere jugarse con muy la ajustado a la regla. ley, claro. Claro, y que quiere hacer todo eso bien, y bueno, vamos viendo cómo esta cuestión se va desarmando. Ahora, eso uno puede decir, claro, de eso se tratan las series policiales, todas las que refieren y todas las que hemos visto, y que las cosas no son lo que parecen, ¿cierto? Y que este crimen, este cuerpo con el que parte... Con que parte la obra, claro. La obra está hablándonos de otras cosas, no solamente de un asesinato, sino de maneras de habitar el mundo que empiezan ahí a hacerse visibles, ¿no? Pero esto está dentro de un juego, o sea, es un juego dentro de un juego. Dentro de un juego. Entonces, cuéntanos también cómo fue para ustedes ese trabajo actoral, ¿no? Porque una cosa distinta es entro al escenario y soy y esto entro al escenario y soy sobre este otro. Y sobre este otro plano, porque estamos en el escenario sobre otro escenario, claro. interpretando un actor que es otro actor. Me parece que es genial. O sea, yo lo he pasado increíble. Cada función es distinta a la otra. Seguimos encontrando cosas. El público finalmente lo hace, o sea, la función la hace el público. Es muy curioso. ¿Y qué es lo que se esperaría del público que vaya a ver Crime Video? Disfrutan muchísimo y se van reflexionando que finalmente es lo que queremos y es lo que pasa. Y la gente nos espera a la salida del camarín, y como a la salida del teatro, y nos demuestra mucho cariño y nos gratifica mucho que se entiende lo que queremos decir, porque de pronto uno dice no lo van a entender, o la gente se va a quedar con media perdida, y no hemos dado cuenta que se entiende todo, que la obra es una comedia negra, absolutamente, que de pronto le dábamos una vuelta un poco más psicológica, y no, es una comedia. Tiene un trasfondo profundo, dice mucho, hay muchos subtextos instalados,
pero finalmente es una comedia. Bueno, es una parodia. Es una parodia y lo van a disfrutar. La gente se ríe muchísimo. Y porque digo que el público hace la función, porque cuando la sala está llena, la reacción es como... se provoca como una cadena de risa y la gente no está tan tímida. Día jueves es más tímido el público y el domingo es un público más intelectual. Ah, mira. Entonces, sí, ya lo hemos detectado, es un público de otra edad, ya uno conoce a alguna gente y se da cuenta y por lo que uno percibe, se ríen más agudamente, donde hay que reírse. O sea, llega de otra manera. Mira qué interesante. Y la sala tiene su público también. Pues. Bueno, sí, pues estamos hablando de la sala del Teatro Finisterra, que está muy cerca de la radio. Pocuro con Pedro Valdivia. Esto es muy importante decirlo, tiene estacionamiento subterráneo muy seguro. Dicen que van al teatro y entran por calle Amberes, que se puede entrar por Pocuro, por California. La sala es climatizada. Hoy día viernes tenemos función a las 20:30, sábado a las 20:30, domingo a las 19 y jueves a las 20:30 también. Y esto está hasta el 30 de julio, así que queda este fin de semana y el próximo. Así es. Entonces quedan 7 funciones, contando la de hoy día. Invitadísimos, pueden hacer la compra vía online o directamente en el teatro. Es muy, muy fácil de llegar. Está muy bien ubicada la sala y es muy cómoda y muy segura porque... hay que tomar todas las precauciones, sobre todo cuando uno sale de noche en cualquier comuna de Santiago. Sí, la gente tiene mucho miedo de ir al teatro. Esto está a 1.5 cuadras del metro Inés de Suárez. Y sí. está a, no sé, diremos más 15 minutos caminando más o menos de Pedro Valdivia. Así que del metro Pedro Valdivia. De línea 1. Sí. Así uno se ubica. Línea 3 es la más cercana y la gente que va en auto que se sienta muy segura porque hay un estacionamiento subterráneo y la sala es muy cómoda. Pueden llegar con media hora de anticipación para llegar con buen tiempo. Exactamente, así que ahí les dejamos entonces todos los datos para que vayan a ver Crime Video de Marco Antonio de la Parra, dirigida por Francisco Krebs y protagonizada por Paola Volpato y Karim Lela, junto con un elenco, además... Un elenco de actores y estudiantes egresados de la Finisterra. Sí, y hay una sorpresa musical al final que yo de verdad les digo ahí, estén atentos. Sí, hay un trabajo musical, vocal maravilloso, así que vayan a vernos porque es una obra muy entretenida, se van a ir pensando, van a reflexionar y van a pasar un rato muy grato. Bueno, ahí les dejamos entonces ese dato. Muchísimas gracias, Karim Lela, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Nosotros con esto vamos despidiendo el programa, pero tengo un montón de invitaciones que hacerle. La más inmediata es hoy día a las 7 de la tarde en el GAM. Está el ciclo de... Uchile TV con el GAM, con películas que nos ayudan a pensar la memoria. Hoy día se va a estar presentando Imagen Latente de Pablo Perelman, la única película que derechamente habló de la dictadura, filmada durante dictadura. Y después de la función voy a estar conversando yo con Pablo Perelman al respecto, así que bienvenidos, bienvenidas, es gratuito. Mañana, Teoría King Kong. Bueno, hoy día también, porque son 4 funciones. Jueves, viernes, sábado y domingo. Hoy día... mañana y el domingo quedan las últimas 3 funciones de estos monólogos de Teoría King Kong. Mañana voy a estar yo en el monólogo, el monólogo de Patricia Rivadeneira, conversando con las tesis, además, y con Patricia Rivadeneira y con Soledad Gaspar, la directora de este monólogo. Hay otra función hoy día y otra función el domingo. Y mañana la República de las Letras. Hoy tantas cosas. Y el lunes volvemos a hacer este semáforo. Que estén muy bien. Chao. Hasta acá el semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección Patricio López. Edición Diana Porras. Producción Tania González.